Ya, empezamos el laboratorio número uno, que es teoría de errores, ¿ya? Vamos a hacer la medición de acceso directo, vamos a trabajar con el proceso de medición, porque nosotros todo en física, si ustedes se ponen a pensar, trabajamos con medidas, ¿no? Tanto de magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, pero trabajamos midiendo. Entonces, para eso nosotros debemos saber cómo vamos a detectar errores, cómo vamos a realizar los procesos de medición, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros trabajamos con lo que se llama la teoría de errores, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo de esta experiencia? Aplicar la teoría de errores al proceso de medida de una magnitud física. En este caso vamos a medir tiempo, ¿ya? El objetivo de la teoría de errores básicamente es identificar las diversas fuentes que generan error en una medición, determinar el verdadero valor de las magnitudes físicas medidas en forma directa, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con calibradores, vamos a trabajar con diferentes medidas, ¿ya? Vamos a medir longitudes, volúmenes, vamos a realizar diferentes medidas, ¿no es cierto? Entonces, si nos preguntamos nosotros qué es medir, ¿no es cierto? Es comparar, decíamos, ¿no? Una magnitud con otra. Y lo que les decía también, ¿no es cierto? Que tenemos que tener mucho criterio al realizar una medida, ¿sí? Si voy a medir una cantidad grande, tendré que usar un sistema de unidad relativamente grande, o si voy a medir cantidades pequeñas también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a medir una oscilación, la vamos a medir en segundos, no la voy a medir en hora, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener ese criterio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de mediciones nosotros tenemos? Tenemos medidas directas que son de acceso directo, que se utiliza directamente el instrumento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el termómetro que nos mide la temperatura es una medida directa, ¿no es cierto? El reloj nos mide el tiempo, es directo, un amperímetro, ¿no es cierto? Entonces, son medidas directas. Un calibrador me mide, esas son mediciones directas, las que yo observo, anoto y mido, ¿no es cierto? Y las medidas indirectas o de acceso indirecto, básicamente son las que yo tengo que hacer un cálculo para obtener esa medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, una medida de acceso indirecto va a ser el volumen de un cilindro si yo mido su diámetro y mido su altura, ¿no es cierto? Recién voy a utilizar el volumen, voy a sacar haciendo un cálculo, ¿no es cierto? Lo mismo para una esfera, ¿no es cierto? O el valor de una resistencia, ¿no es cierto? Cuando estamos en la parte de electricidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distancia y un tiempo, voy a medir una velocidad, ¿no es cierto? Es una medida de acceso indirecto a la velocidad. ¿Por qué? Porque estoy midiendo una distancia, estoy midiendo un tiempo, ¿no es cierto? O sea, está claro, la medida de acceso directo es la que yo observo y anoto, diríamos, ¿no? Y la de medida de acceso indirecto, la que yo tengo que hacer un cálculo previo para llegar a obtener ese dato, ¿no es cierto? Entonces, una magnitud física es un atributo que se asigna a un cuerpo, ¿no es cierto? Medimos longitudes, masa, potencia, velocidad, fuerzas, ¿no es cierto? Pesos, energía, potencia, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros hacemos una clasificación de los errores, ¿sí? Básicamente los errores se clasifican en groseros y tolerables, ¿ya? Vamos a anotar acá. Por ejemplo, un error grosero es el que se sale de mi rango de medida. Ese error yo lo tengo que eliminar. Este error grosero yo lo debo anular, cambiar, ¿no es cierto? Y los tolerables básicamente son errores sistemáticos y errores accidentales, ¿ya? Este error sistemático ocurre generalmente en un mismo sentido. ¿Puede ser personal? Sí. La persona no tiene la experiencia para desarrollar la medida. Pueden ser que los instrumentos, puede ser instrumental, que no estén bien calibrados, ¿no es cierto? Entonces, estos errores yo voy a tratar en alguna medida de eliminar, voy a tratar de hacer con cuidado, voy a calibrar mi instrumento y también puede ser externo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la oscilación y estoy con viento, o sea, me va a afectar, entonces tendré que cerrar el aula, ¿no es cierto? También puedo eliminar estos errores, ¿no es cierto? Estos errores en una gran medida yo los voy a ir eliminando, ¿sí? Estos errores sistemáticos, ¿sí? Yo los voy a ir eliminando, entonces,
pero persiste, yo sigo haciendo mi medida y sigue variando mi medición, ya debería darme la misma. Entonces, para eso se desarrolla lo que se llama la teoría de errores para estos errores accidentales, ¿ya? Para estos errores accidentales nosotros desarrollamos lo que se llama la teoría de errores, ¿sí? Para estos errores accidentales, ¿sí? Para estos errores accidentales nosotros aplicamos lo que se llama la teoría de errores, ¿sí? Entonces, esta teoría de errores vamos a ir desarrollando de a poquito cómo la vamos a ir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos, fíjense acá están los errores groseros, ¿no es cierto? Por ejemplo, si he hecho mi medida y me da 2.04, 207, 361 o 261, 204, 209, 185. Entonces, yo tengo que cambiar los errores que están fuera del rango, ¿no es cierto? Este 185 yo lo cambiaría, ¿no es cierto? Tal vez este 209 o no, ese está dentro del rango, ¿no? No sé, tal vez solamente yo cambiaría este de acá, el 185, ¿no es cierto? Entonces, esos son los errores y también mucho es el criterio de el que esté haciendo la práctica, cuáles datos va a cambiar, va a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ah, no, este 1.85 está muy alejado, entonces de mi rango de medida lo voy a eliminar, ¿no es cierto? Entonces, esos son los errores groseros, los que yo debo eliminar o cambiar, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de, les decía, de que yo elimino los errores groseros y los sistemáticos, quedan errores, o sea, que no sé yo identificar de dónde vienen, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros aplicamos la teoría de errores. ¿Y qué es lo que hacemos con la teoría de errores? Nosotros vamos a sacar un valor medio, sacamos un valor medio de nuestra medida, ¿no es cierto? Sumamos todas las medidas y dividimos entre la cantidad de medidas, ese es mi valor promedio. Y luego hacemos el valor medio menos la medida y me va a dar una desviación, ¿no es cierto? Y ese va a ser mi error entre el valor medio y cada medida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la teoría de errores? Me agrupa, ¿no es cierto? Entonces, hago la sumatoria de todas estas medidas, lo elevo al cuadrado, divido entre la cantidad de medidas, n-1, y le saco la raíz. Entonces, como estoy elevando al cuadrado, saco la raíz, y ese va a ser mi error, ¿sí? Ese va a ser mi error de la medida, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo también el error relativo, que es este error absoluto sobre el valor medio. Tengo el error porcentual, que va a ser el error relativo por 100, ¿no es cierto? Tengo el error relativo y el error porcentual. Acá yo voy a hacer una pequeña corrección. Este es error porcentual, he puesto error porcentual, ¿sí? Es el error relativo por 100, ¿ya? Entonces, ese es el error porcentual. Este error porcentual me define la calidad de mi medida. De acuerdo, si ustedes se van al internet o donde sea, a la bibliografía de teoría de errores, me dice que entre un 5 y un 7% me está bien mi medida. A más de ese valor ya yo tengo que revisar mis datos y eliminar más errores groseros, ¿no es cierto? Eso es en la práctica física, ¿no es cierto? De laboratorio. Como ahora hacemos con simuladores, vamos a ver, tengo, yo creo que menos error, ¿no es cierto? Tengo menos probabilidad de error, entonces no voy a tener ese pequeño problema, ¿no es cierto? Entonces el valor medio menos el valor obtenido es y el rango donde se encuentra la medida, ¿no? El rango donde se encuentra mi medida viene a ser, acá lo voy a anotar, el rango de mi medida va a ser igual a el valor medio más menos el error absoluto, ¿sí? Vamos a suponer acá que yo tengo, vamos a poner una pequeña figurita acá. Este es mi valor medio, ¿no es cierto? Y acá va a estar mi error, ¿no es cierto? Y acá va a estar mi error. Entonces,
Vamos a suponer que este valor medio sea 2 y este sea 0,1, ¿no es cierto? Este va a ser 0,1. Entonces, mientras más pequeño sea este rango, ¿no es cierto? Este va a ser el rango de mi medida, ¿no es cierto? Este de acá. Este va a ser mi rango. Mientras más pequeño el rango, mejor va a estar mi medida, ¿no es cierto? Ese es el rango donde se encuentra la medida, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que yo necesito es este valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo tengo que calcular, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ¿cómo vamos a trabajar acá? Yo voy a trabajar con un péndulo simple, que voy a hacer una oscilación, es una ida y una vuelta, ¿ya? Esa es una oscilación, ¿sí? Una ida, pero nosotros para tener mayor cuidado vamos a hacer una ida y una vuelta 5 veces y vamos a dividir entre 5 ese valor, ¿ya? Entonces, este es un péndulo, ¿no es cierto? Va y viene y lo voy a hacer 5 veces y lo voy a dividir entre 5, que va a ser el valor de una oscilación, ¿ya? Para tener mayor precisión en mi medida, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo eso con un simulador, ¿no es cierto? Un simulador PET, un cronómetro, y yo les voy a pasar también el enlace del simulador, ¿ya? Les voy a pasar al grupo el enlace, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? Se coloca la esfera, se aleja un mismo ángulo, ¿ya? Y luego accionamos el cronómetro y hacemos 5 oscilaciones completas, dice acá, ¿no es cierto? Paramos el cronómetro, ese tiempo lo dividimos entre 5. Ustedes tienen una tablita y van a ir llenando la tablita de las 5 oscilaciones, luego van a dividir entre 5 para tener el tiempo de una oscilación. Repetimos 10 veces y luego vamos a obtener el tiempo de la oscilación. Acá yo les he puesto una tablita ya en blanco para que vayan llenando ustedes, ¿sí? Entonces ustedes van a ir anotando en su cuaderno, vamos a ir haciendo la medida y vamos a ir trabajando con esta tabla. Ustedes van a anotar el tiempo de las 5 oscilaciones, van a dividir entre 5 y van a tener este valor. Vamos a sacar el valor medio, que es la sumatoria, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar acá. Acá yo, para sacar el valor medio, acá facilito, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el tiempo de una oscilación, fíjense, sea 10 segundos, ¿ya? ¿Sí? 10 segundos dividido 5 me va a dar 2 segundos, ¿no es cierto? Acá este valor medio, vamos a suponer que este valor medio me dé, para todas las, me dé 2,01 segundos, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener 2 segundos menos 2,01, eso voy a anotar acá, ¿no es cierto? Que va a ser menos 0,01 segundos. Y voy a hacer 10 veces eso. Si mi medida está bien, esto aproximadamente va a tender a hacerse cero, ¿no es cierto? Entonces yo voy a elevar al cuadrado este valor y al elevarlo al cuadrado todo me va a salir positivo, ¿no es cierto? Yo voy a tener valores positivos acá, negativos, ¿no es cierto? Yo voy a tener valores negativos, positivos, negativos, positivos, ¿no es cierto? Todo lo elevo al cuadrado y todo se me vuelve positivo acá, ¿ya? Positivo, positivo, todos los valores se me vuelven positivo, porque cualquier valor que lo elevo al cuadrado ya se vuelve positivo, ¿no es cierto? Esta sumatoria de acá, voy a tener esta sumatoria, la voy a meter en la raíz de acá. Esta sumatoria total, ¿no es cierto? De los de acá, la voy a meter en esto. Y si tengo 10 medidas, yo voy a poner 10 por 9, ¿no es cierto? 10 menos 1, 9. Entonces voy a tener 90. Yo voy a colocar esta sumatoria de acá, ¿no es cierto? Esta sumatoria, entonces, ¿qué es lo que yo voy a anotar acá? Yo voy a anotar el valor que me da acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerle que sea, no sé, 0,9 dividido entre 10 menos 9, 90. Y le saco la raíz y ese va a ser mi error, este va a ser mi error, ¿no es cierto? Este de acá va a ser mi error, ¿sí? Entonces, ese es el error que yo quiero obtener de toda la medida, ¿sí?
Luego voy a sacar el error relativo y el error porcentual, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Se entiende alguna pregunta hasta acá de todo el cálculo que ese ustedes lo van a hacer? Seguimos. Entonces, ustedes me van a llenar la tabla, me van a calcular el error acá, me van a calcular el error relativo, el error porcentual y el valor medio, ¿ya? Entonces, acá yo voy a agregar antes de conclusiones. Bueno, ¿qué es la conclusión? La conclusión de la experiencia viene a ser eh, eh, en base al objetivo, ustedes tienen que obtener su conclusión, ¿no es cierto? En base a calcular el valor medio, ¿les he dicho? ¿No es cierto? De la medida. Calcular el valor medio, calcular el error de la medida. Eso ustedes me van a hacer. Calcular el rango de la medida. Calcular el error relativo calcular el error porcentual. Con estos datos ustedes me van a obtener las conclusiones, ¿ya? Entonces, con eso ustedes me van a tener las conclusiones. ¿Qué es lo que han observado en la experiencia? Su conclusión tiene que estar en base al objetivo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me va a calcular. El valor medio, el error de la medida, el rango de la medida, el error relativo y el error porcentual, ¿correcto? Entonces, nosotros nos vamos a ir con esto a hacer nuestra medida, ¿correcto? Entonces, fíjense, yo acá tengo regla, cronómetro, rastreo del periodo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a trabajar, vamos a poner con una medida de, acá es fácil porque yo puedo medir bien los grados, ¿no es cierto? Vamos a poner 50 grados, ¿sí? Entonces yo voy a poner lento para que me mida en forma lenta y voy a hacer 5 oscilaciones y voy a detener, ¿ya? Entonces yo esto lo pongo en cero, fíjense, lo inicio y voy a tomar 5 medidas, 5 oscilaciones, 5 idas y 5 vueltas, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos, ahí yo voy a empezar y voy a detener cuando completa las 5 medición y voy a calcular. Los pongo lento para que lo hagamos y lo entiendan bien ustedes, ¿ya? Empezamos, fíjense. Esa es una oscilación. Vamos a hacer 5, ¿no es cierto? 2, 3, 4,
y 5, ¿no es cierto? 8,82, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros tendríamos que anotar, ¿sí? 8,82, que es nuestra primera medida. Podemos dejarla y ver si después la vamos a cambiar, ¿ya? 8,82, anoten ustedes y eso lo van dividiendo entre 5 y vamos a ir llenando la tabla, ¿ya? Ahora lo vuelvo otra vez esto a 0, ¿no es cierto? Lo vuelvo acá y otra vez empiezo, lo pongo en 50 hemos puesto, ¿no es cierto? Uy, ya me pasé, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Estoy acá, tengo que marcar el tiempo y empiezo y hago las 5 oscilaciones, ¿no es cierto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no es cierto? 8,83, ¿no es cierto? Vamos anotando y lo volvemos a cero, lo volvemos a cero y ponemos en 50, ¿no es cierto? Iniciamos, oh, perdón, perdón. Iniciamos, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 8,81, ¿no es cierto? Volvemos y volvemos a 50, ¿no es cierto? Yo lo hago lento para que lo puedan visualizar, ¿no es cierto? Entonces iniciamos. Uno, dos, tres,
4 y 5, ¿no es cierto? 8,82, ¿no es cierto? Vamos, ahora vamos a hacerlo normal. A ver, vamos a ver si nos varía o no nos varía el tiempo, ¿ya? Vamos a tratar de que no se nos haga, vamos a hacerlo normal y vamos a ver si podemos hacerlo, si no volvemos a lento, ¿ya? Ahí estamos, empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no me dan, ¿no es cierto? Fíjense, se pasó, ¿no es cierto? Creo que volvemos nomás a lento, ¿no es cierto? ¿Sí? No, ese vendría a ser un error grosero, no lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces volvemos acá, volvemos a 50 y empezamos, ¿no es cierto? Perdón, 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 perdón. No marqué acá. Acá. Empezamos, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? 8,80. Seguimos.